Bien, hoy día 26 de octubre del 2020 empezamos nuestra clase de teorías o fundamentos sociológicos de la educación y estamos viendo eh, las teorías sociológicas de la educación. En la clase anterior vimos a la teoría funcionalista. Eh, Dentro de sus autores vimos a Durkheim, pero lo primero que nos preguntamos fue ¿qué debe hacer una sociedad para desarrollarse? ¿O cómo se debe analizar el concepto de sociedad y diríamos qué ocurriría si una sociedad grande o pequeña, simple o compleja, ha de sobrevivir y desarrollarse? ¿Qué debe suceder? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Ese es el tema. Y dentro de eso, lo que dijimos fue que para que esto ocurra, la sociedad debe reclutar o incorporar nuevos miembros en la medida que desaparezcan las nuevas generaciones. Para que esto suceda, además, debe existir un lenguaje común. Lenguaje común. Y además, algún grado de acuerdo con respecto a los valores básicos entre los miembros. Eh, ¿Preguntas hasta aquí, señoritas? ¿Alguna cosa que no haya quedado clara? Eh, y que ustedes necesiten que yo explique sobre lo que vimos en la clase anterior, en estos puntos. ¿No? No, profe. Bien. Entonces, una vez que terminamos eso, dijimos algo más interesante todavía. Para sobrevivir o desarrollarse, la sociedad tiene que resolver problemas. ¿Y quién resuelve los problemas? Según la teoría funcionalista. Sí, según esta teoría funcionalista, ¿quién resuelve los problemas? Las Los mecanismos entonces para resolver problemas, según los funcionalistas, se llaman instituciones. Y dimos otro paso y dijimos que la familia es una institución, la economía, instituciones económicas es otra, las políticas es otra, las instituciones religiosas es otra, y nuestro campo de acción, el suyo y el mío, que es la educación, porque nosotros ayudamos a resolver el problema de la formación de la juventud. Y una vez que terminamos con eso, empezamos a hablar de Durkheim. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, niñas? Sí, profe. ¿Podría dar algún ejemplo de instituciones económicas, por favor? Una institución económica, em, la em- las empresas privadas que producen papel, las empresas privadas que producen eh, cobre, las empresas públicas, las empresas de madera, todas las instancias que existen en la realidad que permiten que las personas puedan hacer lo siguiente: se alimenten y se vistan y sobreviven. Pía, ¿le queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, si usted se fija, la escuela es una institución económica también porque también da empleo, ¿cierto? Entonces están traslapadas, se enlazan. ¡Puing! Entonces, eh, la familia suministra nuevos miembros. La economía sirve para comer
y vestir. La política coordina las actividades de los diferentes sectores de la sociedad. Lo religioso contribuye al tema de los valores básicos. Y nosotros formamos. ¿Algún otro ejemplo, Pía? ¿O alguna otra señorita que quiera algún ejemplo? De las instituciones económicas. Por mi parte no, profe. Por parte de las demás señoritas que a lo mejor necesitan algún ejemplo. ¿Algún ejemplo? ¿Niñas? No. Bien, entonces voy a continuar hoy día con la clase de hoy. Pero antes de continuar les voy a dar las fechas de las pruebas, que creo que no se las he dado, ¿cierto? No, profesor, no lo ha dado fecha. Ya, entonces se las voy a anotar aquí en el chat y también se las voy a decir. El 9 de noviembre tenemos la próxima prueba. ¿Vale? Profe, pero es vuelta de receso. Se supone que ahí no pueden haber evaluaciones. Ah, ya, perfecto. Entonces la ponemos la semana que viene. La ponemos el 16, ningún problema. ¿Vale? Ningún problema. El 16. La cambiamos para el 16 de noviembre. ¿Vale? La tercera prueba, el día... a ver, que aquí me confundí con las fechas. Un minuto, déjeme ver el calendario. El día 7 de diciembre. 7 de diciembre. Un minutito. Ahí está. Y la cuarta prueba la vamos a tener el día 28 de diciembre. Esa va a ser un poquito más próxima. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Alguna opinión, algo? ¿Alguna consulta, niñas? No, profe. ¿Está bien las pruebas? ¿No hay, tienen algún, en el mismo día que les di las pruebas, hay alguna otra prueba agendada? ¿Tienen, por ejemplo, fecha el 16 de noviembre? ¿Tienen alguna prueba agendada? No, profe. Ya, perfecto. ¿Y el 7 de diciembre tienen alguna fecha, tienen alguna prueba agendada? No. ¿Y el 28?
No, profesor, para ninguna de las fechas que usted indicó Ya, entonces estamos bien, porque no me gusta evaluación. poner no me gusta porque tengan dos pruebas en el mismo día, porque es muy agotador. Estamos bien entonces, ¿cierto? Profe, hay una pregunta en el chat. Es antipedagógico, además. Sí, claro, dígame. La del 16 de noviembre es de la materia que estamos viendo y de los textos que estamos leyendo. ¿Sí? De lo que estamos leyendo y viendo ahora. ¿Queda claro? Profe, la del Aprueba. 7, ¿va a haber algún texto también como para, o sea, va a ser de algún texto? Porque quedaría como una semana de por medio, creo, ¿o no? Entre prueba y prueba. De nuevo que no le entendí la pregunta, dígame. Es que la prueba del 7 sería como de algún texto, porque si no me equivoco, queda como una semana de por medio entre prueba y prueba. La del 17, ¿la de cuál prueba? No le entiendo la pregunta, que ahí estoy medio perdido. La segunda prueba es el 7 de diciembre, ¿o no? Sí, Por eso le pregunto, entre esa prueba y la segunda prueba, que es el 16 de noviembre, quedaría una semana de por medio. Entonces, por eso le pregunto si la prueba del 7 será de algún texto o será de la materia vista en esa semana de por medio. eh, hay una prueba que es el 16 de noviembre, ¿cierto? Sí, Ya. Y la tercera prueba es el 7 de diciembre. sí. Son 2 semanas, profesor, de diferencia. Sí, Ah, Tendríamos la prueba el día 16, después viene la semana del 23, la del 3 y recién la otra, la semana del 7 de diciembre. claro. ya era eso. Sí, son 2 semanas. ¿Está bien o no? Sí, pero Y, y después Sí, está bien, tenemos profe. el 14, el 21 y el 28, 2 semanas más. ¿Está bien, po, o no? Sí, Sí, profesor. lo que pasa es que yo había pensado el 9 y así habían como 3 semanas, pero como la señorita me recordó algo que es importante, que no se pueden poner pruebas después de un receso, entonces yo la corrí al tiro, no tengo ningún problema, ¿vale? Bien, ¿estamos bien con las fechas o no, chiquillas? ¿Están claras las fechas? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia que me quieran hacer? Díganme nomás. La, por lo general, Profesor, las pruebas... Sí, dígame. los talleres que se han ido haciendo, todas las clases son evaluados. Sí, eso los leo todo al final y pongo una nota. Ah, ya. Ok, Sí, gracias. y lo que evalúo allí es que estén bien hechos y después los pongo todo uno tras de otro y pongo una nota, ¿sí? Porque ahí tenemos las 5 evaluaciones, ¿sí? Perdón, las 4. 5 evaluaciones, son de 20%. Bien, ¿más preguntas? Mire, no se preocupen por las evaluaciones porque ya se dieron cuenta cómo las hago. Yo no pregunto nada de lo que no hemos visto en clase. Todo lo que pregunto es lo que vemos en clase, ¿sí? E incluso más. Lo que vamos haciendo en clase, después como taller, también lo incorporo en la evaluación porque a mí me parece que es importante incorporar todo el trabajo que uno hace en las evaluaciones, porque así es la vida real. Cuando uno después está en un jardín o en una escuela, en un preescolar o cuando uno trabaja después en preescolar o trabaja en un liceo, uno incorpora lo que tiene a su haber para hacer el trabajo con los estudiantes. Em,
no hay sorpresas, porque uno planifica su trabajo por mediante las planificaciones que hace. Entonces uno sabe lo que va a hacer constantemente, y lo que yo hago, también así hago mis evaluaciones. ¿Se dieron cuenta, no? Que la evaluación no tenía nada de sorpresivo, era todo lo que habíamos hecho en la clase. Sí, profe. Ya. Entonces tranquilas, porque yo voy a evaluar lo mismo para adelante, no voy a cambiar mi estilo de evaluación. Entonces tranquilas, porque lo que vamos viendo en la clase, lo que van leyendo, sobre eso yo hago la evaluación. No incorporo ninguna pregunta extraña, ni de materia que no hemos visto, porque me parece que no es ético también. Eh, Me preguntan si las pruebas serán todas realizadas de la misma manera, o serán en formato Word, o serán en plataforma. Yo las hago en formato Word. Ustedes las hacen y me las envían, ¿vale? Y yo después las meto todas en una carpeta y voy poniendo prueba 1, prueba 2 y las corrijo, ¿vale? Así que esa es mi forma de trabajo y yo creo que está bien. A ustedes también les acomoda. Incluso más, si alguien no puede hacerlo en formato Word, lo que hace es hacerle una hoja de cuaderno y después le saco una fotografía y me la envía. Por lo menos así lo hacen los estudiantes de otras carreras. No hay ningún problema con eso, ¿vale? Bien, ¿más preguntas sobre las pruebas para poder seguir avanzando en el trabajo de hoy día, señoritas? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces repito. La segunda prueba el 16 de noviembre. La tercera prueba el 7 de diciembre y la cuarta, y la cuarta prueba el 28 de diciembre. ¿Sí? No la quise poner en enero porque así tenemos 2 semanas para solucionar todos los casos pendientes que puedan surgir producto de las 1000 cosas imponderables que tiene la vida. Entonces tenemos 2 semanas para arreglar todas las problemáticas, porque más de alguna se puede atrasar por cualquier motivo. Bien. Entonces, como siempre, las pruebas van a ser hechas a partir de lo que vemos en la clase y a partir de los textos que trabajamos en los talleres. ¿Sí? Bien. Que pueden ser textos de libros o paper. Bien, entonces sigo con la clase, niñas. En todo caso, cualquier duda que tengan sobre las pruebas, usted me escribe un correo, ¿ah? Sin ningún problema. Y yo lo respondo en la medida que vayan llegando los correos. Bien. Entonces, nada, sigo con la clase. Bueno, yo les decía entonces que los funcionalistas lo que hacen es decir, mire, una sociedad necesita resolver problemas, y las instituciones que resuelven ciertas problemáticas que tiene una sociedad son la familia, sí, la economía, la política, lo religioso y la educación. Y nosotros estamos en el tema de la educación porque estamos dedicados a la formación de las nuevas generaciones. Ese es nuestro papel para aportar a la sociedad. No obstante, si usted se da cuenta, cada institución está unida a la otra institución, ¿vale? Y lo vimos en Durkheim, ¿ah? Cuando leíamos a Durkheim, decía, mire, esto es como el cuerpo humano, ¿sí? Y el cuerpo humano tiene manos, tiene pies, tiene brazos y están todos unidos. No obstante, después decía, mire, pero ¿sabe qué? La sociedad no es como el cuerpo humano, porque la sociedad tiene personas y las personas piensan por sí mismas. Y no hay un cerebro que dé una orden, y entonces todos los miembros de la sociedad van a hacer lo que ese cerebro dio, un cerebro central, como la Matrix, ¿ah? Como esa película, no sé si alguna vez la vieron ustedes, ¿ah? Que controlaba toda la realidad y tenía a todas las personas conectadas. ¿Sí? Eso sería como una mirada más o menos del ejemplo funcionalista, ¿no? Pero la realidad no funciona así, porque las personas piensan por sí mismos y actúan por sí mismos. Entonces, ¿qué funcionalista? Proponen que la educación es el centro de todo, porque es la que, de alguna forma, eh, entrega los elementos culturales que hacemos a través del currículum que desarrollamos con los estudiantes, para que
la sociedad pueda funcionar en una misma dirección. O lo digo de otra forma, en el jardín, en la escuela, cuando en el jardín se le enseña a un niño buenos modales, mire qué básico y qué importante. Se supone que después cuando sea adulto y pide una cosa, la va a pedir por favor. Cuando entra a un lugar va a entrar tocando a la puerta. Cuando hable con alguien va a pedir las cosas en un tono adecuado. Cuando se ofusque con alguien va a pensarlo dos veces y va a tomar aire y después va a responder. Bueno, todo eso que no se pasa en las materias de los distintos ramos, pero sí se enseña en la escuela y en el jardín, lo que hace es entregarle elementos a las personas para que puedan dialogar y puedan entrar en contacto unos con otros de forma humana y adecuada. Entonces, la educación es tan fundamental, es tan transversal, ¿ah? Es tan importante porque en el fondo nos habilita como seres humanos para tener parámetros y que nos permiten interactuar unos con otros de forma humana. ¿Mm? Bien, ¿alguna pregunta de lo que estoy diciendo? ¿Me estoy explicando bien, niñas? Bueno, entonces desde esa perspectiva, Durkheim rompe con la educación de la época, ¿sí? Porque la educación de la época consideraba que la educación era un proceso individual. Durkheim dice, sí, es individual, pero hay elementos sociales que tienen que ver con estos procesos educativos, ¿sí? Y entonces dice, ¿sabe qué? No podemos desconocer que este proceso está condicionado por el contexto social en el cual viven las personas. Bien, entonces ahí agrega algo nuevo, que en esa época no se consideraba, ¿sí? Porque la gente estaba preocupada de decir, bueno, ¿sabe qué? La educación contribuye a la perfección de la humanidad. El ser humano es libre en su caminar, devenir, se perfecciona como ser humano, como individuo, como especie. ¿Y qué es lo que hace la educación? Lo orienta. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que es alguien que tiene infinitas posibilidades de hacerse a sí mismo. Pero ¿qué dice Durkheim? Dice, no, 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 no. No es tan simple. No es tan simple. Hay gente que, por su contexto social, no tiene infinitas posibilidades. No todo el mundo tiene la libertad ni las condiciones para hacerse hasta el infinito. Bien, ¿me voy explicando bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, señoritas? ¿Preguntas? No, No, profesor. profesor. ¿Está claro cómo me voy explicando o necesitan más o otra vuelta más? Bueno, Yo entonces, encuentro que está súper claro. bien, entonces mire, entonces hay tres tesis que son fundamentales. Bueno, el texto de Durkheim es mucho más, tiene mucho más todavía, ¿no? Pero tres aspectos fundamentales. La primero, las transformaciones de los sistemas educativos eran la consecuencia causal de cambios económicos, sociales, externos en la sociedad considerada globalmente. Segunda cosa importante, las estructuras educativas y sus contenidos culturales guardan una fuerte relación con las necesidades de la sociedad. Y tercero, una sociedad mecánica a otra orgánica, el paso, se hace una mayor, se precisa, perdón, una mayor individualización y esto se refleja en los cambios de la pedagogía y la organización escolar.
Ya. Entonces, yo soy de la época en donde los niños se les mantenía quietos en una silla y en un banco. Hoy día todos sabemos que eso es imposible. Bueno, eso es lo que tiene que ver con lo último, ¿se fijan? Cambios en la pedagogía y en la acción escolar. La didáctica nos ha enseñado que es normal que los niños se muevan de un lado para otro y entonces hay que tenerlos entretenidos y que vayan aprendiendo. Es más, en el tema de la educación de párvulos, el tema del juego es fundamental. ¿Mm? A nadie se le pide que esté estático como una pintura, ¿no? Más bien que se mueva y ocupe toda su corporalidad para ser parte de este proceso educativo. Bien, entonces, ese es el primer funcionalista, pero ahora vamos a ver a otro, que se llama Parson. Y ahora vamos para allá. Un minuto, para que ustedes puedan ver. Bien, ¿se ve ahí? Ahí sí, profe. Bien, entonces, ¿qué dice? Es otro funcionalista. ¿Qué dice Parson? Dice, de acuerdo con Parson, uno de los hechos claves de la modernización es la revolución educativa. ¿Sí? Una de las características fundamentales de esta revolución es la inmensa extensión en la igualdad de oportunidades. Entonces, pareciera ser que llega un minuto en donde se hace posible este proceso en donde la gente tiene igualdad de, em, de, de- de ser parte de los procesos educativos. Para nosotros es normal todo lo que em, estamos viviendo. Fuimos al colegio, al jardín, al colegio, al liceo, a la universidad. Pero pareciera ser que en 1900 y tanto, ¿sí? 1940, 1950, eso no era tan así. ¿Mm? Eh, entonces, claro, se dicen cosas que para nosotros son obvias, ¿cierto? Pero pareciera ser que en esa época no era tan obvio, ¿sí? Bien, entonces les voy a presentar a Parson, para que sepan quién es. Un minuto. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, ese es Parson, ¿sí? Sociólogo estadounidense, tiene la teoría de la acción social y su enfoque estructural funcionalista, que es lo que estamos viendo nosotros ahora. Y él nace en 1902 y fallece en 1979. ¿Sí? Y hay una serie de libros, ¿no? Bueno, esto es el primer acercamiento. Yo siempre lo hago con los monitos que aparecen de Wikipedia porque me parece que como para acercarse y para saber quién es, está bien. De ahí para adelante hay que buscar libros más potentes, ¿ah? Que nos sirvan. Bien, entonces ahora vamos de nuevo a las diapositivas. Bueno, entonces, ¿qué dice más? Dice que la igualdad de oportunidades acarrea a diferencias de logros, sin embargo. ¿Mm? Y porque cada uno de nosotros tiene diferencias individuales, ¿sí? Entonces, habilidades personales, ¿sí? Em, Algunos son más reflexivos, ¿sí? Otros son más kinésicos, otros em, tienen la capacidad de organizar cosas, otros son más comunicativos. La-
La gente es distinta. Y esa distinción hace entonces que esta igualdad de oportunidades no sea tan así. Entonces, cuestiona la igualdad de oportunidades. Primero, por las habilidades personales. Segundo, por las orientaciones familiares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada familia tiene aspiraciones distintas. ¿Se fija? Y las familias educan a los hijos y le dicen cosas a los hijos de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo que es lo. Ah, hay familias que le dan mucha importancia, entonces orientan a los niños y a las niñas hacia el tema educativo. Hay otros que no le dan tanta importancia y le dan más importancia al mundo del trabajo y lo orientan hacia el trabajo. Lo que no significa entonces que las personas que están orientadas al mundo del trabajo no puedan estudiar, porque hay gente que igual les gusta estudiar y como piensan por sí mismos y como tienen habilidades, ¿sí? Tienen talentos, entonces se aspiran también al mundo de la universidad. Y por último, las motivaciones individuales. Eh, aplicados y trabajo duro. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien, ¿preguntas, señoritas? ¿Alguna pregunta específica sobre lo que estoy hablando? Esta es otra manera de entender cómo se desarrolla la educación en el ámbito de la sociedad. Esta es la explicación que da Parson. ¿Sí? Hay igualdad de oportunidades, pero esa igualdad de oportunidades acarrea diferencias, porque cuando estamos todos en la escuela aparecen las habilidades. No todos son buenos para la lectura, no todos son buenos para la matemática, ¿sí? No todos son reflexivos. Entonces él dice, mire, ¿sabe qué? Esas habilidades marcan una diferencia. Segundo, nuestra familia, que nos están todas las semanas diciendo, hay que estudiar, hay que estudiar. Otras no le dicen nada. Más bien dicen, vaya al mundo del trabajo. O no dice nada. Y tercero, yo, usted, ¿sí? ¿Qué piensa del trabajo? ¿Está dispuesta a trabajar duro y a ser aplicada? ¿Tiene el deseo de ser aplicado y trabajar duro? ¿Tiene las ganas, disculpe que hable así en forma tan simple, tiene las ganas de ser aplicada y trabajar duro? Entonces, eso hace las diferencias. Pareciera ser que en esa igualdad de oportunidades se producen estos problemas. Bien, niñas, preguntas. ¿Alguna pregunta, señoritas? ¿Hola? Creo que no, profesor. Está todo claro, profe. Bueno, sigo entonces. Las diferencias en el logro educativo introducen nuevas formas de desigualdad. Dado que las credenciales educativas determinan el empleo que se termina por ocupar. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué es lo que dice este señor? Dice que lo que vimos antes también produce desigualdad. ¿Sí? Entonces, claro, aparentemente la igualdad de oportunidades está también ah, mm, es de alguna forma matizada por por estas acciones que vimos antes, por esto de
habilidades, la influencia de la familia y el deseo de trabajar duro y ser aplicado. Eso introduce nuevas formas de desigualdad. Y no solo en el colegio o en el jardín, sino que se proyecta y dice, determinan el empleo que vamos a ocupar. Y se proyecta hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Dice, mire, ¿sabe qué? La principal función del sistema educativo es legitimar esas desigualdades, lo que se convierte a través del proceso de socialización. Y entonces, la educación extiende la ideología de la igualdad, de oportunidades y de logro. Bien, ¿preguntas, niñas? Ahí se ve mejor. ¿Preguntas? Entonces, tenemos un tema ahí que es a la inversa. Sigo avanzando entonces. ¿Qué es lo que dice Parson? Cuando acceden a la escuela todos los cuando acceden a la escuela todos los alumnos son tratados del mismo modo, con los mismos deberes y siguiendo criterios objetivos, ¿sí? Pero gradualmente los alumnos son diferenciados a partir del logro. Unos rinden más que otros. Y esto hace que luego se produzcan también las diferencias en el tema social. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, lo que va haciendo Parson es va tratando de explicar las diferencias de la sociedad producto de las diferencias que se crean en la escuela, ¿sí? Y en los procesos formativos. Entonces, ¿se fija la importancia que tiene la educación? Usted dimensiona entonces lo que significa un proceso educativo bien hecho. Usted con esto tendría que dimensionar y darse cuenta de lo importante que es que en una sociedad exista un sistema educativo que les brinde a todos las mismas oportunidades. Porque a partir del sistema educativo que tenemos, las personas luego van a ir encajando en las distintas ocupaciones de la sociedad. Y si ya, producto del trabajo duro que se hace en el sistema educativo, en los estudiantes, ¿sí? Algunos trabajan más duros que otros, además de las habilidades que tienen, y ya ahí se producen diferencias. Imagínense en un sistema educativo en donde no está bien hecho el proceso educativo, donde los aprendizajes no son de calidad. Se produce más diferencia. Es más complejo todavía el tema. ¿Mm? Bien, entonces están los alumnos de 7, de 6, que son poquitos los de 7, casi no existen, de 6 un poco más, de 5 un poco más, de 4 un poco más, de 3, de 2 y de 1. Entonces, en la campana de Gauss, ¿sí? Que nos pone aquí un eje al medio, que nos divide los que aprueban y los que no aprueban. Pero dentro de los que aprueban hay diferencias. Bueno, gradualmente los alumnos son diferenciados a partir del logro. Unos rinden más que otros. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, que dice Parson, ¿no? No todos están dispuestos a trabajar duro, ¿sí? No todos están dispuestos a ser aplicados. Así explica esta diferencia Parson. Y que después dice que esas diferencias se replican en el mundo social. En consecuencia, estamos en un momento difícil, ¿sí?
en un minuto difícil, de trabajo difícil, porque si tenemos un sistema educativo que no está emparejado, que no está en donde es de calidad, entonces estas diferencias se van a profundizar con mayor razón. Bien, señoritas, preguntas. ¿Preguntas? Acuérdense que por las habilidades, las orientaciones familiares y las motivaciones individuales, entonces se van produciendo estas diferencias. ¿Sí? Bien, ¿preguntas, niñas? No, profesores, yo creo que está todo claro. ¿De verdad? Sí, por lo menos a mí ¿Idea sí me está dormida o quedando todo idea claro. mía? Niñas, ¿alguna pregunta? Por favor, todas las preguntas bienvenidas, por sencilla que sean, ¿vale? Yo respondo todo y todas las preguntas además me ayudan mucho a mí para entender cómo ustedes van entendiendo lo que yo voy explicando. Bueno, sigo entonces. Este proceso entonces lleva a una jerarquía académica a partir de las calificaciones y constituye un criterio clave para la asignación de estatus futuros en la sociedad. ¿Queda claro eso? Entonces, de acuerdo a los rendimientos que uno tiene en el colegio, mire, voy a ser muy sencillo para explicar. Es como cuando los profesores dicen, no, este niño le va a ir muy bien en la universidad, se va a sacar muy buenas notas porque es muy aplicado en el colegio. ¿Mm? Ese sería lo que estoy tratando de decir aquí. Claro, es un poco más complejo, sí. ¿Ah? Porque claro, mire, gradualmente los alumnos son diferenciados a partir del logro. Unos rinden más que otros. Bueno, ese rendimiento crea esto. Esto constituye un criterio clave para la asignación de estatus futuros. ¿Sí? Constituye un tema de estatus futuros. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, lo que viene ahora. Entonces, el sistema escolar desempeña 4 grandes funciones. ¿Sí? Que las vamos a ver aquí con detenida calma. Emancipa al niño de su primitiva identidad emotiva con la familia. ¿Sí? Lo cual es un prerequisito de la constitución de una personalidad independiente. Eso es lo que dice tal comparsa, ¿sí? Lo emancipa, emancipar, ¿sí? Lo saca de ese estado emotivo con la familia, ¿sí? Porque el sistema escolar lo obliga a estar en relaciones con otros niños, por lo tanto el niño ya no es tan regalón, disculpe que hable tan sencillo, ¿sí? O si es tan regalón, es solo regalón dentro de su familia. Pero esa estructura en donde él es el centro de todo y él tiene que tener la atención de todo, se da cuenta que en los procesos de socialización que tiene en el jardín y después tiene en la escuela, hay muchos más regalones. O hay otros yo, y esos yo tienen que ser tratados todos con una regla básica que permita que haya una especie de equilibrio en ese grupo y las interacciones sean adecuadas. Segundo, inculca al niño una serie de valores que no puede adquirir en la familia. ¿Sí? Tercero, diferencia y jerarquiza al alumnado. Cuarto, selecciona y distribuye los recursos humanos a partir de la estructura funcional
de la sociedad adulta. Bien, señoritas, ¿preguntas sobre esta última diapositiva? Sobre Parsons. ¿Cuáles son los valores que no puede adquirir el niño de la familia, pero sí en la escuela? ¿Cuáles son los valores que el niño no puede adquirir en la familia? Pero sí en la escuela. Por ejemplo, ¿cómo? A ver, Yo creo que el valor podría que ser la empatía. No, sí, Por ejemplo. también, pero mire. Los valores son aquellas ideas, ¿sí?, que nos cautivan y nos hacen ir tras ellos, ¿sí? Los valores no tienen que ver solo con el ámbito moral. Los valores tienen que ver con toda la realidad. O dicho de otra forma, según el profesor que yo tuve en la Universidad de Granada cuando hice el doctorado, Enrique Guervilla. Educar es un acto valorativo. La educación entrega valores. Y él tiene una estructura, unas categorías para decir que la realidad completa está llena de valores. Entonces, por ejemplo, el conocimiento es un valor. Cuando uno le enseña a un niño el método científico, el hipotético deductivo, le está enseñando un valor, que es el conocimiento, para poder entender la realidad y conocer la realidad. Cuando uno le enseña a un niño a hacer comparaciones, que podría enseñárselo en la escuela, en la familia también, entonces también le enseña un valor. Cuando uno le enseña a un niño a leer, también le está enseñando un valor. Bien, no sé si me explico. ¿Quién me preguntó, por favor? Que no sé quién me preguntó. Yo, Fernanda Castillo. No sé si le quedó claro, Fernanda. ¿Sí? Profe, gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice de la Cortina sobre los valores? Es filósofa española que está viva, ¿no? Una gran mujer. ¿Eh? Bueno, dice que los fondos son aquellas ideas que nos mueven y que nos sacan de nuestra parsimonia y nos hacen ir tras eso. Por ejemplo, un título universitario es un valor, ¿sí? Y nos obliga a estar aquí a las 8:30 escuchándome a mí para poder sacar su grado y su título de profesora, de educadora diferencial, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, los valores tienen una estructura y no solo están ligados al mundo de lo moral, ¿sí? Para otros, por ejemplo, la tecnología es un valor, para otros el dinero es un valor, y lo moral, por supuesto, también es un valor, que es fundamental, y lo religioso, ¿sí? Lo económico, el cuerpo es un valor, ¿sí?, que hay que cuidar, ¿sí? Porque lo valórico es parte de la realidad en toda su extensión. Entonces, claro, pareciera ser que la familia puede educar al niño, pero llega un minuto en que producto de de la realidad social y de lo que avanza el mundo, necesita ir a la escuela para adquirir nuevos conocimientos. Bueno, desde esta mirada, entonces podríamos decir que un conocimiento es un valor, ¿sí? A eso se refiere esto. Bien, señorita, ¿le queda claro? Sí, muchas gracias. De nada, señorita. Bien, ¿más Profesor, preguntas? ¿cuál era el nombre de la filósofa que acaba de nombrar? Bueno, Enrique Guervilla, que es el profesor desde el cual hablo yo, porque él es el que seguí cuando hice mi tesis doctoral en la Universidad de Granada, en España, y la otra filósofa también la que sigo es Adela Cortina, ¿sí? Que también los dos están vivos en realidad. Enrique Guervilla, él es doctor en educación, doctor en teología, y Adela Cortina es doctora en filosofía, es una gran maestra, ¿sí?
Es una mujer extraordinaria, realmente extraordinaria. Hay más autores, Max Scheler, Weber, hay una serie de autores más que hablan sobre los valores. Bien. Lo voy a poner acá para que lo tengan acá. A ver. La cortina. Enrique Guervilla. Hay otro autor que es Frondizi. Con 2Z o no, pero usted lo pone y tiene un libro que es fenomenal, que se llama ¿Qué son los valores? Un manual extraordinario. Es argentino, es catedrático de la Universidad de Buenos Aires. Antes era obligación en el año 76, a lo mejor algunos de ustedes no habían nacido todavía, cuando uno estudiaba en la enseñanza media, leer el libro de Frondizi en el primero medio, segundo medio, que se llama, el libro se llama ¿Qué son los valores? ¿Sí? Acepto, vamos a ver. Ahí está. Me faltó un signo de interrogación, pero no importa. Eso es. Bien, ¿más preguntas, señoritas? Profesor, yo sí tengo una duda. Dígame. Con el punto 4 que dice selecciona y distribuye los recursos humanos a partir de la estructura funcional de la sociedad adulta. ¿Qué se refiere con esto exactamente? Selecciona y distribuye los recursos humanos a partir de la estructura funcional de la sociedad adulta. Mire, si usted se da cuenta, cuando hablamos de que hay en el colegio estudiantes que tienen mejor calificación que otros estudiantes, entonces nos podemos dar cuenta que ya hay un proceso de selección, ¿sí? Y de distribución. Entonces los profesores dicen, mire, ¿sabe qué? Este niño que le va mejor, y lo verbalizan y lo conversan, ¿sí? Va a tener muchas posibilidades de llegar muy lejos. A este que le va no tan bien, va a tener menos posibilidades, ¿sí? Claro, un proceso de calidad tendría que subsanar eso, ¿sí? Y apoyar con mayor energía a los niños que, producto de su entorno sociocultural, ¿sí? Van más lentos en los procesos de aprendizaje, no porque tengan menos capacidades para aprender, exceptuando, sí, algunas situaciones específicas en donde se requieren apoyos específicos, ¿sí? Entonces, claro, si usted se fija, mire, vamos a unir, selecciona y distribuye los recursos humanos a partir de la estructura funcional de la sociedad. Vamos a ver acá. Voy a poner una diapositiva anterior para que me entienda. Si ser aplicado y trabajar duro es uno de los temas que pone la diferencia y crea también desigualdad dentro del sistema escolar y que después determina las posibilidades que uno pueda tener empleo mejor o peor, entonces a eso se refiere. No sé si me explico y me entiende mejor ahora. Sí, profesor, ahora sí Porque a entendí. unos rinden más que otros, ¿me entiende? ¿Pero por qué rinden más que otros? Porque simplemente podríamos pensar, por un lado, en forma ingenua, que unos son más inteligentes que otros, pero podríamos pensar en forma más estudiada y con más elementos que unos tienen más, han desarrollado más sus capacidades y los otros necesitan más apoyo, ¿sí? ¿Se fija? Eso, saber eso es un valor. Y eso no lo aprende uno en la familia, porque la familia no tiene por qué saber eso. Entonces,
inculca al niño una serie de valores que no puede adquirir en la familia, ¿sí? Entonces la familia llega y le dice, no, lo que pasa es que en mi familia todos han sido más o menos para el estudio nomás, ¿sí? No son buenos para el estudio, porque en la familia nadie ha estudiado mucho, pero es porque a lo mejor nunca han tenido la oportunidad o porque nadie los ha motivado. Bueno, ahí estamos nosotros, como profesionales de la educación, para decirle a ese niño y a esa familia, este niño le va súper bien. Si usted lo sigue apoyando, lo más probable es que llegue a la universidad. Y como hoy día hay un 60% de gratuidad en este bandito país, entonces tenemos la posibilidad que esos niños lleguen a la universidad aunque no tengan dinero para poder pagar su universidad. Lo cual es una maravilla, ¿o no? Es una maravilla. Porque en mi época no había nada. Hoy día ustedes tienen una maravilla. ¿Por qué? Y las futuras generaciones van a tener una maravilla más grande todavía, porque en la medida que pasan los años, más gratuidad va a tener que haber. Es obvio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como personas que estamos en el ámbito de la educación, eh, tenemos una tarea fundamental, ¿m? Que es la de entregar confianza y conocimiento de calidad a las nuevas generaciones para que podamos avanzar como sociedad. ¿M? Y entonces, así vamos a inculcarle al niño valores que no puede adquirir en la familia. Me estoy apoyando en esta idea para que quede más claro esto de inculcar una serie de valores que no puede adquirir en la familia, ¿sí? Para que se den cuenta que cuando hablamos de valores, no estamos hablando de, de algo que tenga que ver solo con el bien y el mal. Es mucho más que eso, ¿sí? Em, Estamos hablando de una realidad más amplia y más interesante todavía. ¿Sí? Bien, más Profe, preguntas. o sea que al final como que la escuela inculca confianza y motivación al niño y esos serían como los valores que le entrega, ¿o estoy en error? No, está muy bien lo que está diciendo, señorita, pero uno entrega un poco más que eso, ¿cierto? Sí, Conocimiento, y eso es un valor, ¿cierto? ya, ya era eso. Gracias. Por ejemplo, cuando usted le enseña a un niño sobre cómo tener un cuerpo saludable, cuando le dice al niño, siéntese bien, haga ejercicio, así se hace el ejercicio, usted coma esta fruta, coma esto otro, porque si no nos vamos a enfermar si no comemos ensaladas y fruta. ¿Qué es lo que está enseñando allí? Conocimiento, está enseñando valores. ¿Por qué? Como dice Mata y Garriga en el año 2000, que es un experto en los valores, dice, nos sirven para vivir humanamente. Y usted le está enseñando a vivir humanamente en la medida que le diga coma fruta, coma lechuga, coma ensalada, porque no puede estar comiendo solo cosas que no son verduras ni fruta. Eso es vivir humanamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Los descubren. Y dice, oh, la tía, lo que me está diciendo mamá. Y los adoptan y los aprenden. Entonces, educar es un proceso de descubrimiento y reflexión personal a lo largo del cual cada sujeto irá construyendo, identificando aquellos valores que desea hacer propios y que les sirven de base para desarrollarse como ser humano, alcanzando una convivencia positiva con quienes lo rodean y ejerciendo una ciudadanía activa en su realidad. ¿Quién dice esto? Novo, 1996, otro experto en valores. Bien, no sé si voy siendo más claro ahora, señoritas. Entonces, cuando un niño aprende a leer, ya no le pueden decir que la realidad es de una forma determinada, porque si él aprende a leer en forma adecuada, él va a poder pensar cómo es la realidad por sí mismo. ¿Mm? Bien. ¿Preguntas, señoritas?
Bien, voy ahora les voy a dar un texto de Parsons para que lo lean y puedan entender con mayor precisión todo lo que estoy diciendo y con mayor claridad. Voy a dejar hasta aquí la grabación y